Tenemos en línea a Carlos Bianco, jefe de asesores del gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Bianco? ¿Cómo le va acá? Buen día. Acá Matías Sáez y Vanessa Ábalos los saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día, va? muy Muy bien. bien. Bueno, decíamos, ¿no? Ya 2 días después de la elección se puede quizás enfriar un poquito más la cabeza y analizar bien qué es lo que ha sucedido, qué le deja, qué sensación le deja lo que pasó el domingo. Mira, una situación fundamentalmente positiva, sobre todo respecto de lo que había pasado en las PASO, que realmente fue inesperado, creo que para todo el mundo, sobre todo porque las encuestas habían instalado que nuestro frente iba a tener una mejor performance y bueno, todos lo habíamos, si bien nosotros en general no contratamos ni creemos mucho en las encuestas cuando se genera un clima tan particular de que el resultado ya estaba más o menos definido, como decía todo el mundo, bueno, después eso genera alguna sorpresa, pero bueno, por eso mismo, como se achicó muchísimo la diferencia con Cambiemos, bueno, con Juntos específicamente ahora, por un lado una noticia positiva desde el punto de vista político, pero también lo bueno y lo interesante para nosotros, que en última instancia a los efectos conducentes era lo que siempre dijimos que buscábamos, era poder recuperar los votos en el Senado. Claro. En ese sentido, efectivamente, lo hicimos, pudimos incorporar un senador más por la primera sesión electoral, otro por la cuarta y otro por la séptima, que hacía muchísimos años que el peronismo no tenía un senador por la séptima sesión electoral, y eso nos permite estar 23 a 23 respecto de la oposición. Obviamente eso va a facilitar muchísimo el funcionamiento del Senado para poder presentar los proyectos necesarios para seguir transformando la provincia y que esos proyectos no queden bloqueados, como nos pasó en muchos casos, o que las discusiones entren en el terreno de negociaciones que no tienen nada que ver con el espíritu de los proyectos. Claro. O sea que desde ese punto de vista muy positivo, pero más en general, nosotros creemos que esto sucedió fundamentalmente porque cambiaron las dos condiciones fundamentales que después nosotros tuvimos como diagnóstico y que explicaban el resultado de las PASO. Por un lado, la situación sanitaria, el humor social que se generó durante 1 año y medio por la pandemia, sobre todo luego de venir de 4 años de crisis con Vidal. Eso generó un humor social negativo, que creemos que fue algo de lo más importante que afectó nuestra performance en las PASO. Eso cambió sustantivamente con el control de la pandemia, se pudo hacer una vida mucho más normal, con menos medidas de cuidado, con menos restricciones al movimiento, a los horarios comerciales, bueno, a todo lo que hicimos para evitar los contagios de la gente. Y por otro lado, ya se está empezando a ver los resultados de la reactivación económica. La economía nacional y la economía de la provincia de Buenos Aires está creciendo a un nivel muy, muy alto, del orden del 9%, que es la expectativa que nosotros tenemos que va a cerrar este año de crecimiento, que también es compartida con los organismos internacionales, es compartida con las principales consultoras, y eso también obviamente se está empezando a ver en el bolsillo de la gente. Obviamente tenemos que seguir trabajando para que ese crecimiento que estamos teniendo tan acelerado se refleje mucho mejor todavía en el bolsillo de la población, sobre todo de los que menos tienen y los que han sido más afectados entre otras cosas, por los aumentos de precios. Pero bueno, ese es un poco el diagnóstico general que nosotros tenemos. Sí, Bianco, cuando uno ve más o menos los resultados a nivel también territorial en la provincia de Buenos Aires, también creo que deja en claro la importancia de los intendentes, ¿no? Cuando los intendentes resolvieron ponerse al mando de las campañas o ponerse en el territorio, me parece que ahí también estuvo una de las claves para que justamente en algunos lugares, por ejemplo Quilmes, se remontó a una elección que había venido mucho más adversa en las PASO. En el caso de Quilmes directamente se dio vuelta, en otros municipios se acortó la diferencia. Pero ¿cuánto influyen en realidad también ahí el tema de los intendentes? Mira, esto fue un trabajo en equipo. Como lo dijo Sergio Massa en el cierre, el otro día en el búnker, en primer lugar el gobernador se puso al hombro la campaña, en primer lugar. Sí. Obviamente eso implicó el trabajo en equipo con todos los factores de nuestro territorio, con todos los intendentes, con toda la militancia. Que obviamente los intendentes tuvieron un papel destacadísimo, el esfuerzo que hicieron en términos políticos, pero también porque le empezaron a solucionar problemas a la gente con estas dos situaciones que
que yo te comentaba. La militancia tuvo un rol destacadísimo, la verdad que destacadísimo. Se hizo una campaña en esta segunda parte mucho más intensa, mucho más territorial, y eso se reflejó en una muy buena cantidad de votos que se recuperaron y que nos permitieron tener un resultado mucho más acorde a lo que nosotros teníamos expectativa antes de las elecciones. Lo que uno ve también en el mapa provincial en estas elecciones es, bueno, una situación en el conurbano y otra muy distinta por fuera, digamos, en cuanto a los votos. ¿Qué cree que hace falta para empezar a cambiar la situación en algunos sectores de la provincia que realmente están muy pintados de amarillo, con una presencia muy fuerte del radicalismo, y que años atrás no era así esta situación, sino que el peronismo pisaba fuerte en muchos distritos y que hoy parece un terreno bastante hostil, ¿no? Mira, yo me permito verlo quizás un poco distinto, permito ver el vaso medio lleno. Claro. En ese sentido, inclusive en el interior de la provincia, en donde, salvo excepciones, en la mayoría de esos distritos, que en general o históricamente, salvo coyunturas especiales, no fueron no generaron tanto apoyo a nuestra fuerza política. Pero en la mayoría de esos distritos tenemos un piso del orden del 30%, teniendo en cuenta que es una elección legislativa, teniendo en cuenta, eso que te comento, el humor social que generó la pandemia. Luego de 4 años de crisis económica se sumaron los 2 años de la pandemia, teniendo en cuenta que la situación económica no es la mejor, ni en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires. En muchos distritos del interior que históricamente resultaron adversos, tuvimos un buen caudal de votos. Por eso te digo, nosotros focalizamos la campaña en el interior en algunas secciones electorales en donde teníamos como objetivo político, como te decía antes, obtener senadores para recuperar el Senado, y son del interior, y la verdad que no fue relativamente bien. No perder el foco de eso, ¿no? De que es una campaña legislativa y que en este caso el objetivo era el Senado. El otro objetivo va a ser tener quórum, digamos, ¿no? En este caso, ya que han podido empatar en senadores. Sí, efectivamente. Sí, pero más allá de tener quórum, que podamos tener un tratamiento sin palos en la rueda, sin bloqueos de nuestros proyectos. Y como te decía, que los proyectos se discutan pura y exclusivamente respecto al espíritu de los proyectos y el contenido de los proyectos, y no que sean trabados por otro tipo de negociaciones respecto de cuestiones que no tienen nada que ver con el proyecto. ¿Cómo se imagina el diálogo con la oposición de aquí en más? Digo, ¿no? Porque ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio a nivel nacional, donde, el malestar aparece planteado porque, no nos convocan, somos los que ganamos la elección, al fin y al cabo, y no nos convocan, y están celebrando, y hasta que parecía como que, molestaba hasta esa imagen para Juntos, pero digo, ¿cómo se imagina igual el trabajo también, de aquí en adelante? Mira, nosotros tuvimos diálogo permanente con la oposición. Te lo digo porque yo permanentemente estaba en contacto, hasta que fui jefe de gabinete de ministros, y lo sigo haciendo, en contacto permanente con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, independientemente del color político. Obviamente que a veces cuando hay alguna solicitud, cuando hay alguna negociación, uno plantea su posición, y a la oposición tiene derecho a que no le guste esa oposición, a no estar de acuerdo. Son las diferencias propias de la democracia. Me consta que nuestros representantes en la legislatura, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tienen una relación muy madura y muy cercana con todas las fuerzas políticas, porque eso es lo que corresponde en democracia. Después uno puede tener posiciones distintas, las tiene que discutir, las tiene que votar, pero la verdad que nunca nosotros dejamos de tener contacto con la oposición. Obviamente fue una época de pandemia en donde en muchos casos había que tomar decisiones de un día para el otro, de un minuto para el otro, en una situación casi trágica, y eso llevó a que muchas veces haya proyectos, a decisiones que se tengan que tomar que no ameritaban el envío de proyectos de ley por la urgencia de esas decisiones. Por eso está previsto en la Constitución, en la normativa provincial, la posibilidad de sacar determinados decretos. Y eso es lo que se sucede en una época de pandemia. Hay algunas cosas que no se pueden poner a discutir durante meses, como pueden llevar la discusión de proyectos, sobre todo cuando uno ni siquiera tiene la posibilidad de quórum. Había que tomar decisiones muy rápidas y muy urgentes, pero más allá de eso, tuvimos diálogo permanente de la oposición. Yo en particular, como jefe de gabinete, en menos de 2 años fui 8 veces a la comisión bicameral de seguimiento de
de seguimiento de las emergencias que existen en la provincia de Buenos Aires, cuando en el gobierno anterior, en 4 años, el jefe de gabinete no había ido nunca a la legislatura. Repito, en 1 año y medio fui 8 veces a presentar los resultados de nuestra gestión, las sugerencias de nuestra gestión, y a que me hagan las preguntas que quieran, y las contestamos una por una. O sea que la verdad que me parece que el diálogo se fortaleció muchísimo en este gobierno respecto de lo que pasó con Vidal, con la oposición. ¿Y cuál cree que van a ser los desafíos en estos próximos 2 años, digamos, ¿no? Con este espaldarazo del día de ayer, creo que la imagen es otra tan comparada con lo que había sido las PASO también, pero bueno, quedan 2 años muy importantes de gestión, que esperemos que la pandemia no avance y que permita un poco también llevar a cabo el plan original de esta gestión, ¿no? Sí, mira, nosotros cuando, ya de la campaña, cuando era candidato, Axel, y luego apenas asumimos y lo planteó públicamente, que nuestros desafíos o nuestras prioridades eran 4: educación, salud, producción y trabajo. Justamente con la llegada de pandemia enfocamos mucho más las políticas al control de la pandemia primero, después a los programas de vacunación. Eso lo hicimos con éxito, considero yo, porque con las medidas de cuidado que tomamos y con el proceso de vacunación, sobre todo cuando uno lo compara con otros países, inclusive con países ricos que están por la 4ª ola y con una cantidad de casos, de internaciones y de fallecimientos todavía muy alta en comparación de lo que pasó en Argentina. Eso lo hicimos y lo estamos culminando con éxito. La verdad que el programa de vacunación que se está llevando en Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular es un ejemplo a nivel mundial, me animo a decir, y es por eso que además nosotros no estamos teniendo una 3ª ni una 4ª ola. Claro. Estamos controlándola, por lo menos por este tiempo. Uno nunca sabe, porque esta enfermedad es muy particular, es muy extraña, tiene muchas mutaciones, tiene muchas variantes, uno no sabe lo que va a suceder en el futuro, pero cuando uno lo hace en términos comparativos, repito, inclusive con los países más ricos del mundo, nosotros estamos en niveles de vacunación más altos que el promedio de Europa, más altos que los Estados Unidos, entre el podio, digamos, de los países que vacunaron y nuestra provincia de Buenos Aires en particular. Ahora lo que viene es, bueno, volver a esas otras prioridades que nos marcó el gobernador, en las que estuvimos trabajando, pero bueno, ahora le podemos prestar muchísimo mayor atención una vez que está controlada la pandemia. Pero fundamentalmente lo que te decía al principio, lo que nosotros tenemos que hacer a través de las políticas públicas, de las políticas de Estado, es fortalecer el proceso de crecimiento que tiene hoy en día la provincia de Buenos Aires, sostenerlo durante el año que viene, y que los frutos del progreso económico, que los frutos del crecimiento le lleguen a todas las personas, porque a veces los mecanismos del mercado hacen que esos frutos del crecimiento queden concentrados en pocas manos. Bueno, la tarea del Estado, en ese caso, cuando el mercado no da respuestas a la distribución del ingreso, es trabajar para que esa distribución del ingreso sea más justa, más equitativa. En eso estamos. Bianco, muchas gracias, como siempre, muy amable por charlar con nosotros. A ustedes, un abrazo.